frase que fue escrita por un preso judío que reza: si Dios existe, tendrá que rogar mi perdón. Si Dios existe, tendrá que rogar mi perdón. Esta frase blasfema se escribió en uno de los contextos más crueles de la historia de la humanidad. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados en ese campo de concentración. Las pilas de los cadáveres se juntaban al lado del camino que llevaba a la cámara de gas. Y los que sobrevivían, además de soportar los tratos más humillantes, los dolorosos vejámenes, debían también soportar el intenso frío en condiciones infrahumanas, con el alimento mínimo para sobrevivir, convirtiéndose prácticamente en un saco de piel y huesos, escuálidos, esqueléticos. Para este prisionero que debía ver, que debía soportar todo esto, el olor de los cuerpos pudriéndose a la intemperie, el dolor por el frío, las torturas, el hambre, le parecía inconcebible que haya un Dios que permita semejante barbarie. Y menos con ellos, con el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios en la simiente de Abraham. Entonces, ante esta desolación, su única conclusión fue: Dios no puede existir. Porque si Dios existiera, Él no permitiría que este mal ocurra. Porque Dios debería tener el control de esta situación y debía impedir que suceda. ¿Cómo Dios pudo permitir que esto me pase a mí? Básicamente eso es lo que quiso decir al escribir este prisionero o prisionera en aquel campo de Auschwitz. ¿Cómo Dios pudo permitir que algo así ocurra? Pero Dios sí existe. Y no solo existe, también sabía perfectamente lo que ocurría en Auschwitz. Es más, Él sabía lo que ocurriría antes de la fundación misma del mundo. Él tiene el control de todo lo que ocurre. Nada se escapa a su conocimiento. Dios permitió que exista Adolf Hitler, Dios permitió que se cometa esa masacre, y déjeme decirle que no es la primera ni va a ser la última vez que Dios permita que el mal prevalezca sobre la humanidad. Y esto nos lleva un poco a estos versículos que hoy quiero compartir con ustedes y exponer y analizar con la iglesia, que se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y en el versículo 12. Y quiero que me permita una licencia en este sermón. Cuando me refiero a hombres malos en la exposición de esta palabra, no estoy diciendo que nosotros seamos mejores, sino que uso este concepto solo para diagramizar la forma en que el mundo considera lo que es bueno y lo que es malo. Cómo el mundo considera a alguien bueno y a alguien malo. Porque usted y yo sabemos que ante la luz de nuestras obras, así también el mundo, como el cristiano, ante la luz de nuestras obras somos faltantes delante de Dios. Entonces, la idea no es ponernos a nosotros en un pedestal y señalar a los demás con un dedo como si fuéramos superiores, sino que simplemente nos referimos a hombres malos con el ánimo de conceptualizar las características. Amén. Leemos la palabra del Señor, Juan 18:12. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre
muriese por el pueblo. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Bueno, era el momento en el que el Señor Jesús era arrestado del huerto de Getsemaní y era llevado ante el Sanedrín para ser condenado a muerte. Sanedrín que era presidido por el sumo sacerdote, Caifás. Y quiero que detengan su atención en el versículo 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Caifás era uno de los hombres con más poder en la nación de Israel, una persona respetada por su jerarquía y su conocimiento en la palabra, y él aprobó, y no solo aprobó, también recomendó que Jesús debía ser asesinado. Caifás era saduceo, y esta secta no creía en la resurrección. Esto era la principal diferencia entre los saduceos y los fariseos. Y el Evangelio de Juan nos relata, capítulos antes, que la noticia sobre la resurrección de Lázaro que hizo Jesús había generado gran conmoción, había despertado la alarma de los sumos sacerdotes, a tal punto que el Sanedrín, el tribunal superior de los judíos, se reunió en una sesión extraordinaria para decidir qué iban a hacer con Jesús. Y en esta reunión, que estaba presidida por Caifás, ya que era el sumo sacerdote, es donde sale esta famosa frase de Caifás que plasma su pensamiento sobre el Señor, que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Uno sin conocer la Escritura podría decir que el principal culpable de que Jesús haya sido crucificado, sin duda, es Caifás. Claro, una persona normal puede suponer que él es el responsable, ya que él fue el de la idea, él fue el que echó a andar la maquinaria perversa para que Jesús sea asesinado. Él fue el de la idea. Él fue el que hizo la propuesta. Él tiene que ser el responsable. Este hombre, Jesús, que se presentaba como el Hijo de Dios, que hacía prodigios, que hacía milagros, que sanaba paralíticos, ciegos, leprosos, que resucitaba muertos, que anunciaba que la salvación había llegado al mundo y que una multitud seguía, debía morir. Punto. Es más, el mismo Caifás pensaba que él estaba tomando control de la situación. Él necesitaba evitar que las doctrinas y las enseñanzas de Jesús, este nazareno alborotador, continúen propagándose como hongo. Y al mismo tiempo estaba poniendo en riesgo su autoridad, su prestigio, el respeto de todo el pueblo por el sumo sacerdote. Esto debía detenerse. Podemos incluso suponer que contaba orgulloso cómo su propuesta radical, su propuesta contundente, puso fin a esta secta, como ellos le llamaban. Pero lo que Caifás no sabía es que él no tenía el control de nada, sino que estaba en manos de Dios Todopoderoso para un propósito superior, para que las Escrituras se cumpliesen. Esta propuesta que hizo Caifás no fue producto del azar, no fue producto de la suerte. En ese momento, hermanos, estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Como dice un viejo refrán cristiano, antes de que Dios haya dicho haya luz, hubo cruz. Y para dejar en claro que Jesús esperaba y tenía conocimiento pleno de lo que se venía, solamente tenemos que ir 2 versículos antes.
en el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús no necesitaba protector. Él podía dominar las más fieras tormentas solo con su voz. Y Pedro estaba al tanto de eso. Lo supo cuando Jesús vino caminando a él sobre el agua. Pero aún así, Pedro quería proteger a su protector. Él pensaba que el Señor necesitaba protección. Jesús, el que podía sanar paralíticos, el que hacía prodigio y milagros, el que dominaba el cielo y la tierra en presencia de ellos, no necesitaba un protector. Pero Pedro, fiel a su carácter impulsivo, salta y le corta la oreja a Malco. No se olviden que pocas horas antes, Pedro le había dicho a Jesús en el aposento alto: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y en un primer momento Pedro quiso ser fiel a esa promesa. Pero al herir a Malco y al tratar de defender a Jesús, entre comillas, solo entorpecía el propósito de Jesús en esta tierra. Jesús debía cumplir el pacto que se estableció en la eternidad, y Dios iba a utilizar a hombres pecadores y malvados para que ese pacto se cumpliese. Y quiero abrir un paréntesis. Fíjense que dijimos que Pedro prometió ir hasta la muerte con Jesús y que no le negaría. Todos conocemos este pasaje de las Escrituras, y a continuación, cuando Jesús le advierte que antes de que el gallo cante le iba a negar 3 veces, y tras negarlo 3 veces, oyó al gallo cantar y se acordó Pedro de las palabras de Jesús. Y yo me pregunto, ¿y qué pasaba si el gallo cantaba antes de que Pedro le negara? ¿Y qué pasaba si no había un gallo cerca? ¿Y qué pasaba si no cantaba? No es que Jesús tiene poder de adivinación. Jesús no adivina. Jesús, siendo Dios, tiene los tiempos bajo su control, incluso antes de que ocurran las cosas. Se dan cuenta que Dios controla hasta el más mínimo detalle, hasta el más mínimo movimiento, hasta el canto del gallo. Se dan cuenta que ni un pajarillo cae a tierra sin que el Señor no tenga el control. Mateo 10:29 dice que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, porque aún vuestros cabellos están todos contados. Ese es mi Dios. Cierro paréntesis. Jesús vino a morir en manos de pecadores. Jesús vino a morir en manos de hombres malos y perversos que Dios estaba utilizando para el plan divino. No era un plan B. No es que salió mal. Cada paso que dan los hombres están controlados por Dios. Fíjense en este pasaje, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Mateo 16:21, una historia donde nuevamente la palabra del Señor nos trae a Pedro como protagonista. 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor tenía conocimiento pleno
de todo lo que ocurría. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro recibe una dura reprimenda de parte de Jesús. Él quería quedar bien. Él no quería que su maestro sufra. Quizás veía en Jesús a su libertador nacionalista y no quería perderlo. Pero con la recomendación que daba Jesús, se estaba oponiendo directamente a la voluntad del Señor. Pero pongámonos un poco en la posición de Pedro. Amigos, tengo que ir a Asunción, allá me odian, pero yo me voy a ir voluntariamente sabiendo que me odian, y allá me van a matar, pero antes me van a torturar, me van a tratar de la peor manera, pero yo tengo que ir porque tengo un compromiso que debo respetar. Obvio, en su carnalidad, Pedro no quiso que todo esto, por lo que había luchado, dejando casa, trabajo, familia, termine de esa manera. Pedro quería un plan B, pero ese plan no existía. Solo había un plan, el plan perfecto de Dios. Para el ser humano es inconcebible que una muerte trágica, la muerte, el símbolo del final de una derrota, pueda convertirse en victoria. Y menos padeciendo en manos de hombres malos. Menos. ¿Cuánto había denunciado Jesús a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes? Su hipocresía, su maldad, cómo habían torcido la palabra del Señor, cómo vivían llenos de arrogancia, de jactancia, de vanidad, cómo amaban la gloria de los hombres. Pero ahora Jesús le anuncia que tiene que ir y padecer la muerte en manos de ellos, de los malos. Anuncia que tiene que ir voluntariamente a poner su vida en manos de ellos para tener victoria. Pedro obviamente no comprendía esto, pero Dios estaba utilizando a Caifás, Dios estaba utilizando a los soldados, Dios estaba utilizando al tribuno, a los alguaciles, y no solo a ellos, también estaba utilizando a Judas, el apóstol, que iba a entregar a su Señor por 30 piezas de plata. Vamos a un poquito más atrás en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y en el versículo 70, Juan 6, 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y si vamos un poquito más en el Evangelio de Juan, al versículo 17, cerca de donde ya tenemos nuestra lectura maestra de esta exposición, Juan 17, 12, encontramos uno de los momentos más íntimos de Jesús en oración con Dios y que nos permite conocer la palabra del Señor, lo que se dijo en esa oración. Y dice la palabra: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús, orando al Padre minutos antes de ser entregado, minutos antes de ser presentado ante Caifás, pedía a Dios que guarde del mundo a los suyos, señalando que de lo que el Padre le había dado, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. No es que
Judas era uno de los que fue entregado y se descarriló. No es la excepción a la regla. Ninguno de ellos se perdió. Los que eran hijos. Que Judas estaba con ellos, pero no era de ellos. Judas estaba con los hijos de Dios, pero no era hijo de Dios. Desde antes de la fundación del mundo se había determinado que Judas Iscariotes nacería para ser el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Judas, un malvado, un corrupto, un ladrón, quien obraba solo pensando en beneficio propio, un hombre perverso, estaba al servicio de uno de los planes más sublimes de Dios. Y hay una creencia muy errónea de que Dios tiene control sobre la vida de todos los cristianos, pero que no controla a las personas que son del mundo. Dios controla la vida de sus hijos, pero los demás están a su suerte o los demás están a merced del diablo. Pero esto no es así. Cada paso, cada cosa que ocurre en este mundo, todo, absolutamente todo, está bajo el control perfecto de nuestro Dios. Porque ya que si el diablo obra, es porque Dios también lo permite. Los malos también están bajo el control de Dios soberano y los utiliza para su propósito. Porque aún desobedeciendo, Jehová es quien dirige, Jehová es quien tiene el control. Si no, fíjense en Faraón y acompáñenme a Romanos en el capítulo 9 y en el versículo 17. Romanos 9, 17. Pedro, hablando a sus hermanos en Roma, recuerda este pasaje de las Escrituras y dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El faraón de Egipto, uno de los reyes más poderosos de la historia, con uno de los imperios cuyo esplendor hasta hoy se puede ver sus restos en Egipto. Él tuvo el poder sobre casi toda la tierra prometida, la tierra conocida. Tuvo gloria, tuvo poder. Y era un hombre malo y perverso, quien Dios resalta que fue Él quien lo levantó para derramar luego sobre Él mismo las plagas que terminarían con la muerte de los primogénitos y la libertad del pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Dios utilizó a Faraón, Dios utilizó al imperio babilónico, al imperio asirio, a los caldeos. Dios utilizó a reyes y utilizó a plebeyos, utilizó a ricos, utilizó a pobres. Dios con ellos mostró su poder en favor del pueblo de Israel, pero también con ellos mostró su juicio. Y si volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo siguiente al que estábamos leyendo, Jesús le remarca a Pilato que incluso él, con todo el poder de Roma detrás, era solo una pieza en las manos de Dios. Juan 19, 10. Juan 19, 10. Entonces Jesús le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dado de arriba.
Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato creía que él tenía el control. No sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Pero Jesús le deja en claro que la autoridad que él posee, el poder que Pilato está ejerciendo sobre él en ese momento, era simplemente porque Dios tenía el control y estaba utilizando a una persona mala, a una persona perversa, al servicio de sus planes divinos. No piense que Dios está en una permanente guerra con el diablo y Dios gana algunas batallas y el diablo prevalece en otras. Esto no era un fábula, hermano. Y esto no es así. Dios tiene control de todo. Dios es soberano y nada se escapa de su mano. Aún los malos están bajo el control del Señor. Daniel 2, capítulo 20, en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 2, versículo 20. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios quita reyes, Dios pone reyes, Dios da sabiduría, Dios da todo. Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. El hombre natural, el hombre malvado, el hombre pecador, así como Caifás, piensa que él tiene el control y que él está obrando a su antojo. Pero en realidad es Dios el que está permitiendo que todo pase conforme a sus planes perfectos y eternos. Ahora, así como Dios utilizó a hombres perversos y malos para llevar a cabo sus planes con Israel, para llevar a cabo sus planes con nuestro Señor, también pone a hombres perversos y malos en los caminos del cristiano. Y esto también forma parte de sus planes divinos y planes perfectos. Con ellos Dios muestra y trata con nuestra paciencia, con nuestro carácter. Con ellos Dios trata con nuestro amor al prójimo. Con estas personas nos ejercitamos en el perdón, en la caridad, en vida cristiana. ¿Le tocó a usted alguna vez hacer el bien a una persona que le hizo mucho daño? ¿Le tocó? ¿Le tocó a esa persona que tanto le lastimó presentarle el mensaje de salvación? ¿Le tocó perdonar de corazón a la persona que le hizo daño y aún así se ríe en la cara? ¿Le tocó? Todo eso también está permitido por el Señor. Pero esa es la parte que más nos cuesta aceptar del trato de Dios con nuestras vidas. Dios es soberano, Dios tiene el control, pero a mí también me gustaría tener un poco de control sobre eso. Aún siendo hijos de Dios, muchas veces nos molesta, nos irrita
que nosotros no tengamos el control. Nos molesta y nos irrita que personas que nosotros consideramos malas, nos lastimen, nos perjudiquen, nos hagan daño. Pero nos olvidamos que nosotros también somos personas malas, que también hemos lastimado, que también hemos perjudicado y que también hemos hecho daño. Y no me diga que no es cierto, porque piensen, cuando a usted lo ofendieron, cuando a usted le lastimaron, cuando a usted lo humillaron, cuando le provocaron un mal muy grande, y usted pide que Dios le permita perdonar de corazón, su carne no está detrás, albergando ganas de venganza. Señor, permíteme perdonar, permíteme, Señor, que pueda tener paz en esta situación. Pero detrás siempre hay ese sentimiento de querer decir, pero si podés, Señor, reventarle. Porque somos así. Me pasa a mí, le pasa a usted, le pasó a Asaf. Leamos el capítulo 73, el Salmos 73, en el versículo 11. Salmos 73, 11. Asaf decía, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si yo dijera, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que se despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf intentó reclamar a Dios porque no comprendía cómo los malos y cómo los perversos eran prosperados, mientras que él, guardándose para el Señor, era azotado todos los días y castigado todas las mañanas. Pero luego dice la palabra que comprendió que ellos están bajo el control de Dios y tienen un destino marcado. Nos molesta pensar que Dios esté ahí, permitiendo a los malos interferir en nuestras vidas. Si a nosotros, siendo hijos de Dios, nos pasa, ¿cuánto más a los que no conocen al Señor? Como a este prisionero o esta prisionera que escribió esto en este campo de concentración y terminó blasfemando contra Dios. Todos buscan un Dios conforme a sus gustos. Todos buscan un Dios que responda a sus requerimientos. Como el genio de la lámpara de Aladino. Frotamos y nos concede nuestros deseos. Pero Dios tiene sus propios planes, hermano. Dios tiene sus propios planes. Él es soberano y no hay quien detenga su mano. En Auschwitz también estaba Dios, en medio de todo ese dolor y de esa muerte. Pero ¿saben también dónde estaba Dios? En ese Sanedrín, donde frente a Caifás condenaban a muerte a nuestro Señor.
Este prisionero en ese campo de concentración pensaba que nunca hubo personas tan malas en la historia de la tierra, que nunca ocurrió algo así. Pero en realidad, sí, había ocurrido algo peor. Jesús, un poco más de 1940 y pico años antes de la historia de Auschwitz, estaba siendo entregado para ser masacrado por nuestros pecados. Y si bien todo lo malo que acontece en el mundo, las muertes, los genocidios, las masacres, los robos, los asesinatos, las violaciones, todo ocurre porque el pecado entró en el mundo por culpa de Adán, por culpa del hombre. Y todo lo que acontece es el pago directo de nuestra propia maldad. Pero Jesús, sin pecado alguno, sin culpa alguna, vino a este mundo con una sola misión: cumplir las Escrituras y poner voluntariamente su vida en manos de hombres perversos que lo torturaron a golpes, que lo humillaron y que lo entregaron a una muerte de cruz. Todo para que usted y yo hoy podamos estar reconciliados con el Padre. Dios también estaba ahí, viendo cómo la segunda persona de la Trinidad, su Hijo, estaba siendo molido a golpes. ¿Todo por qué? Por amor a nosotros. Si te horroriza que Dios haya permitido la trágica muerte de pecadores que estaban destinados por naturaleza a la destrucción eterna, te tiene que horrorizar también mucho más que un inocente haya padecido cosas peores, sin pecado a su cuenta, y encima, por tu culpa, por tus pecados, por mi culpa, por mis pecados. Dios existe, hermanos, y Dios no tiene que pedir perdón a nadie, ni por Auschwitz, ni por nada, porque nosotros hemos pecado y hemos blasfemado la santidad de nuestro Creador. Hemos cometido los peores pecados y debemos pagar las consecuencias de nuestros propios actos. Somos nosotros los que debemos pedir perdón a Dios, no Dios a nosotros. Somos nosotros los que debemos arrepentirnos y comprender que este mundo está corrompido de la caída de Adán y que según su justicia nosotros deberíamos ser destruidos por la muerte eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, proveyó al Cordero perfecto para el pago de nuestros pecados. ¿Y saben qué? La Escritura se cumplió, hermanos. Y allí en la cruz, los malos vieron morir a Jesús y pensaron que tenían victoria. Caifás, al ver a Cristo crucificado, pensó: mi plan se cumplió, mi plan salió perfecto. Pero nunca fue el plan de Caifás, sino el plan de Dios. Los hombres perversos pensaron que tuvieron victoria. Claro, porque pensaron que al matar a Jesús ya todo había terminado, que en unos pocos meses ya nadie se iba a acordar de aquel que puso en zozobra a todo Israel, que en unas pocas semanas el nombre de Jesús iba a quedar en el olvido. Y sí, en esa cruz hubo victoria, pero no para los malos, hermanos. Hubo victoria porque en la muerte de Jesucristo no terminaba la historia, sino que fue allí, en la cruz, donde realmente empezaba la historia más importante para los hijos de Dios. Nuestro Salvador subía al Padre y se sentaba a la diestra, venciendo al mundo. Nunca fueron los planes de Caifás para destruir a un potencial enemigo de su reputación y su prestigio y de la religión de Israel. Nunca fueron los planes de Judas, quien pretendió hacerse rico a costilla de su maestro. Nunca fueron los planes de Pilato, que pensó que con matar a Jesús se iba a contener una sedición. Nunca fueron los planes de ellos. Siempre
en todo momento fueron los planes eternos y perfectos de nuestro Dios. Y es así en todo el mundo, y es así en todo. Dios tiene el control en Auschwitz, Dios tiene el control de todo lo que pasa en el mundo, Dios tiene el control de los gobiernos, Dios tiene el control de las dictaduras, de las guerras. Pero no solo eso, Dios también tiene el control de todo lo que pasa en tu vida. Esa persona que tanto daño te causó, que tanto daño te causa, está en control de Dios. Y Él lo está utilizando en tu vida. Ese vecino pesado, ese vecino molesto, Dios lo permite y lo está utilizando en tu vida. Dios tuvo el control cuando te robaron, Dios tuvo el control de esa enfermedad, Dios tuvo el control cuando perdiste quizás de manera trágica a un ser querido. Todo está en manos del Señor y lo está permitiendo en tu vida. Y si Jesús nos dejó ejemplo de obediencia y de humillación a su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos aceptar que en nuestro camino se van a cruzar miles de personas que nosotros podemos considerar malas, pero que están en manos del Señor con un propósito perfecto? Leamos cómo cierra el Evangelio de Juan en el capítulo 21, en el versículo 26. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. Me gustaría pensar en esta frase que hace referencia a que Jesús hizo muchas otras cosas. También esté la historia de tu vida y la mía. Me encantaría pensar que también hace referencia a la obra que hizo el Espíritu Santo en nuestras vidas para llevarnos a salvación. ¿Sabe que hay dos tipos de personas malas? La primera es la que acabo de escribir en este sermón. Personas que niegan a Dios, pero aún así Dios las utiliza para sus planes perfectos. Son encaminadas y son guiadas bajo la voluntad del Dios soberano. Pero también hay otro tipo de personas malas. La diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es simplemente el destino de cada una de las personas. El primero tiene el camino de perdición y la muerte eterna. Pero el segundo tipo de personas malas es el que Dios apartó y destinó para su gloria eterna. Y ahí también está el plan perfecto de Dios. Hermanos, nosotros sin Cristo, en nada nos diferenciamos de un Caifás, en nada nos diferenciamos de un Judas o de Pilato. En nada. Somos malos. El pecado está en nosotros y por naturaleza queremos hacer lo malo. Si no fuera por Cristo, seríamos ellos. Efesios 2:1 dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros estamos ahí con los hijos de desobediencia. Pero Él nos dio vida. Él fue el que nos llamó, quien nos santificó y quien nos justificó. En Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy, hermanos, vamos a participar de la Santa Cena del Señor y es más que necesario que traigamos a memoria en este momento que nosotros éramos como ellos.
Pero Jesús vino. Jesús cumplió las Escrituras. Jesús estableció el nuevo pacto, el pacto de la gracia, hermanos. El pacto que hoy vamos a conmemorar en la Santa Cena, donde Dios utilizó un enorme y perfecto plan para que Jesús hoy sea tu Salvador y para que puedas tener acceso a la eternidad, hermano. Nada está fuera de su control. Pensá en todo lo que tuvo que acontecer hace más de 2000 años para que hoy vos puedas participar de la Cena del Señor. Para que vos puedas decir, yo soy contado como hijo tuyo. Cuando participes, trae a memoria la magnífica soberanía de nuestro Dios y la obra de Jesucristo. Porque si no fuera por Él, hermanos, hoy estarías contado con Caifás. Hoy estarías contado con los hijos de perdición. Pero hoy estás contado con los hijos de Dios. Y eso por su misericordia. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. De los malos y de los buenos. Dios es soberano y es perfecto. Todo lo que te pase en la vida, hermano, todo es porque Dios lo permite. Aún lo que consideramos malo, aún lo que consideramos que no corresponde, todo está bajo su perfecto control. Y lo dejó en evidencia en los evangelios cuando utilizó a personas malas para traer salvación, para que otras personas malas alcancen salvación. Amén.